Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro quinto episodio de Detrás de la Historia y una vez más venimos para ir charlando un poquito más de esto que fue el descubrimiento de América y bueno, la posterior colonización. Ya veníamos hablando en el último episodio de Vasco Núñez, de lo que fue esa historia de la primera ciudad, digamos, estable dentro de América con que fundó esa ciudad de Vasco Núñez, participó dentro de la fundación, ¿cierto? Y bueno, hoy ya vamos a ir charlando un poquito más sobre esas primeras, digamos, no primeras, ¿verdad? Pero ya las expediciones que buscaban habitar, poblar el continente de españoles, obviamente, porque el continente ya estaba poblado, iban buscando ya la forma de poder pasar alrededor del continente. Obviamente ellos no sabían qué extensión tenía, no sabía cuánto tiempo les podía llevar eso, pero bueno, esa era la consigna, poder ir conociendo ya los límites de ese continente y ver si era factible pasar al otro lado con barcos, obviamente por la parte de abajo, que fue como se buscó. Y para eso vamos a ir con nuestros nuevos protagonistas, papá. Sí, bueno, la ciudad que mencionaste, la primera ciudad estable en el continente americano, que fue fundada por Vasco Núñez de Balboa de Santa María, la antigua del Darién, que está en el actual territorio de Panamá. Bueno, una vez que Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur gracias a que a los indígenas, a los aborígenes del lugar, que le contaron que había un mar, y él hizo una delegación y al encontrar ese Mar del Sur, le comunica inmediatamente a la corona española y ahí se aclara el panorama, ahí se dan cuenta claramente de que Colón no había llegado al este del Asia, sino había llegado a un continente interpuesto entre Europa y Asia. Bueno, realmente eso ya sospechaban Vespucio en 1503, 13 por ahí, él ya estaba sospechando eso, pero eran sospechas, ellos no podían corroborar, no podían estar seguros de eso. Recién con el descubrimiento de Balboa, el 21 de septiembre de 1513, se queda claro el panorama. Inmediatamente llegan las noticias a Europa y se empieza a preparar una flota que vendría a buscar el paso entre el Atlántico y el eh, Pacífico. En aquel momento todavía no se llamaba Pacífico, se llamaba Mar del Sur. Ese pasaje, el encargado de esa armada que vendría era Juan Díaz de Solís, un nuevo personaje en nuestra historia. Juan Díaz de Solís firma en 1514, un año después, en el año siguiente ya de que Balboa descubre el Mar del Sur, firma las capitulaciones con el rey le ofrece muchísima cantidad, la mitad de todo lo que se iba a ganar, pues se esperaba de que si que se llegaba a las Molucas, las ganancias iban a ser fabulosas, ¿verdad? Y bueno, en 8 de octubre de 1515 de Sanlúcar de Barrameda, se lanzan 390 tripulantes, tres carabelas vienen y bueno, ellos pasan por la isla de Santa Catalina, bajan más y se encuentran con el estuario de lo que hoy es el Río de la Plata. Bueno, eso le llamó la atención, pensaron que podría ser el pasaje y se meten ahí, bueno, encontraron que el agua era dulce. eh, entonces le llama Juan Díaz de Solís le llama el mar dulce a ese mar, ¿verdad? Bueno, ahí entran, ellos toman posesión de esas tierras más o menos a la altura de lo que hoy es Punta del Este. Eso está inclusive muy a la salida del delta del Río de la Plata. Después de tomar posesión para el rey, siguen más adelante y hay una isla ya pasando lo que es Montevideo actual, ya casi metiéndose en el Paraná. Hay una pequeña isla que se llama hoy día Martín García. En esa isla él le enterró a uno de sus, bueno, era medio, por decirlo así,
cocinero de la delegación, ¿verdad? Se muere ahí por algún motivo. Un segundo, digamos, en el Sí, orden. sí, no, pero era una persona de cierta... Le querían por lo visto porque le llaman a esa isla Martín García. Esa isla se llama todavía Martín García hasta Y hoy en día, honor a él. en honor a él. Y eh, después ven unos indígenas, unos aborígenes en la costa y ahí comete un error eh, Juan Díaz de Solís. Resulta que él ya había venido anteriormente a América y se había estado allá por las Antillas, ¿verdad? Se encontró con indios muy pacíficos, que es lo que le había pasado también a Colón. Colón cuando llega a Guananajila, y una islita de las Bermudas, se encontró con indios de las Bahamas, quiero decir, perdón, de las Bahamas, se encuentra con indios que no tenían armas, pacíficos, no tenían propiedad, ellos vivían en el paraíso terrenal, no tenían nada, pero tenían todo para vivir porque eran islas muy, muy pródigas. Bueno, él se baja, pero lo que pasa es que ahí cometió el error porque cada grupo étnico tiene cultura totalmente diferente. Estos eran indios muy agresivos, le matan y ahí hay una versión de que se dice que los indios estos lo matan y lo comen, eran antropófagos, ¿verdad? Y a Juan Díaz de Solís lo matan y lo comen. Bueno, hay dos versiones. Una es de que por la región que lo comieron los charrúas, ¿verdad? Pero los charrúas no tenían costumbre, no eran antropófagos. Los antropófagos eran los guaraníes, pero tampoco está claro eso, porque los guaraníes no es que tenían todo un rito para la Claro, no, no antropofagia. es que cada cualquiera, digamos. No solo a cualquiera, sino que tenían todo un rito. Yo, por ejemplo, si ellos peleaban con enemigos, y había un comandante, un valeroso, lo agarraban, a veces no lo mataban, ellos lo llevaban a su, a su tribu y lo tenían muy bien, inclusive le daban una mujer, le alimentaban bien, hasta que llegaba un día en que lo iban a comer y ahí le llamaban a todas las tribus vecinas, hacían toda una celebración, le hacían pasear al tipo contando sus historias, después lo ataban por un palo y le metían un mazazo por la cabeza, le mataban y cocinaban sus vísceras, comían sus vísceras, era todo un protocolo. En cambio ahí, según lo que cuentan, es que le comieron ahí en el lugar. O sea que, y hay mucha gente que duda también de que se lo haya, lo que los indios se lo hayan morfado, porque se supone que puede ser una historia inventada por quienes no le auxiliaron, porque los que estaban en el barco, en la carabela, cuando ocurre ese evento, y era el comandante de la flota el que muere, deciden volver. Entonces, quizá para justificarse. O sea, las versiones están divididas. Se dice que se lo comieron, que los indios lo comieron. eh, Uno dicen que los charrúas, otro que los guaraníes, pero todo eso está en duda. Bueno, lo cierto es que, lo cierto es que esa delegación, eso era 1516 por ahí, ¿verdad? Cuando eso ya era 1516, él salió 1515 en septiembre, en octubre, y eso ya era 1516. La delegación vuelve y eran tres barcos, tres carabelas. Una de las carabelas naufraga frente a la isla de Santa Catarina. Y entonces unos 18 tripulantes por ahí quedan en la isla. Pues eh, andando por la isla son 7 u 8 de ellos son atrapados por unos portugueses que andaban por ahí. Los portugueses, ese también era algo que vamos a hablar después. Los portugueses estaban empezando también a ocupar esas tierras porque en 1500 un navegante portugués, Cabral, llega al Brasil y a partir de ese momento empiezan ellos también a ocupar, que de acuerdo al Tratado de Tordesillas, buena parte del Brasil eh, le correspondía. El trazado de Tordesillas ya estaba firmado en ese momento, No, ya. el Tratado de Tordesillas se firmó en 1494, 2 años después de que Colón llegó, ya se firmó el Tratado de O, Tordesillas. o sea,
para ponerlo más en contexto, bueno, ellos, digamos que ya estaban dividiendo de alguna manera el continente en ese momento, ya. Bueno, en realidad cuando se firma el Tratado de Tordesillas, ellos tomaron como referencia a la isla de las Azores, el Papa, que era cuando eso del Papa Borgia, Alejandro VI, el que dicta esa bula, el Tratado de Tordesillas. Decía una, no me acuerdo, creo que, voy a decir una cifra, puede ser que sea esa misma cifra, pero 170, millas de las islas de las Azores al oeste de las islas de Azores, una línea. Pero ellos no sabían, Esa es la esa, misma línea de la que hablamos también en los episodios anteriores donde no podían pasar los españoles, por eso se quedaron a descansar. no, no, de Tordesillas nunca hablamos hasta ahora. No, no me cupo la oportunidad ahora o se me pasó a hablar de Tordesillas. Lo cierto es que 170, decía, una línea que va de polo a polo, 170 millas de las De las Azores. islas de las Azores. Pero no sabían por dónde pasaba. Hoy se sabe que, digamos, Brasil, pues si uno mira en el mapa, tiene como una panza, corta la panza, esa es el Brasil, digamos. Bueno, Ah, o sea, la Tordesillas. región, digamos, oeste del Brasil, perdón, este del Brasil sería, ¿verdad? La que está Sí, hacia la derecha, en otras hacia la palabras, en el derecha, mapa, en el sería mapa. la de Portugal. La de Portugal. Y ellos ya estaban empezando a ocupar. Pero los portugueses nunca han cumplido tratados. O sea, los españoles estaban bastante preocupados por también ir ocupando tierra, porque de hecho ellos iban a pasar de la línea de Tordesillas. Eso, De cualquier manera, en esa época era la ley del más fuerte también, o sea, vos ocupabas primero y de repente el tratado no importaba mucho. no, así mismo. De hecho, los españoles sabían eso y estaban ya cautos con eso, ¿verdad? Desde que Cabral llega al Brasil, y se da cuenta que estaba dentro de los límites portugueses, se empezaron a preocupar. Bueno, lo cierto es que vuelven y de esos náufragos, ahí queda un grupo en 1516, se quedan a vivir ahí porque no tenían cómo volver. No, no entraban en los otros dos barcos. Los otros dos barcos, uno a cargo de Diego de Moguer y el otro de Francisco Torres, que era cuñado de Díaz de Solís, regresan a España. Regresan con el fracasado, ¿verdad? Porque ellos no consiguieron lo que buscaban, que era el pasar al otro lado del continente hacia el Pacífico. Bueno, ahí que ocurre una historia bastante interesante. Esta se queda ahí a vivir. Uno de ellos era Alejo García. Alejo García era portugués. Al, al quedarse allá a vivir varios años, aprendió a hablar guaraní. Vivía con los guaraníes, los indios guaraníes los que estaban ahí, ¿verdad? Y allá por 1524, de que unos indios tenían adorno muy llamativo que se dio cuenta que era oro. Y ahí conversando con los indios, los aborígenes le cuentan de que al otro lado del Paraná habían un grupo aborigen que tenían muchísimo dinero, eran los incas. Tenía muchísimo oro, ¿verdad? Sí, en realidad hablaban ellos de muchas riquezas porque tenían construcciones. Los guaraníes pues no tenían construcciones prácticamente. Eran construcciones muy precarias, ¿verdad? En cambio, ellos hablaban con mucha admiración y eso le llamó la atención Alejo. a Alejo García. Y todos los guaraníes sabían muy bien de esa existencia porque habían tenido 2 o 3 guerras ya contra los incas tratando de tomar esas riquezas. Pero los incas resistieron bien. Pero bueno, como los españoles tenían todavía armas de fuego y compañía, aceptan en venir con 6 expedicionarios por ahí de los restos de la flota de Díaz de Solís. Uno de ellos era Alejo García, vienen guiados por los indios Desde Santa Catarina. desde O sea, Santa desde Brasil, Catarina digamos. y hacen una trayectoria muy extraña porque no hacen mirando el mapa una trayectoria directa. Ellos hacen una U prácticamente porque vienen descendiendo y pasan muy cerca de Asunción, después toman el Chaco y ahí
finalmente llegan a las estribaciones. Es interesante lo siguiente, resulta que los indios tomaban esos caminos porque ellos tenían caminos. América del Sur estaba lleno de una nervadura de caminos de indios, que serían lo que son las autopistas para nosotros, ¿verdad? Tenían los caminos de indios. Esos caminos de indios eran muy particulares porque, primero, mayormente eran planos. Ellos elegían caminos planos, obviamente para no cansarse, si tenían que llevar cosas. Eran caminos donde tenía que haber agua, eran caminos que tenía que haber comida, por ejemplo, tenía que haber plantas de palma para comer cogollo, en fin, ¿verdad? O sea, eran caminos, posiblemente, no sabemos porque no tenemos ningún indígena de la época para preguntarle por qué hicieron esa pero algo de eso debía haber ido, ¿verdad? Claro, o sea, los caminos que ellos recorrían tenían que cumplir ciertos requisitos porque si no, obviamente, te morías por el camino, en otras palabras, ¿verdad? Así Por lo menos mismo. era más peligroso. Y esos caminos eran verdaderos caminos porque ellos cuando iban a hacer un camino, ellos hacían la picada, pero después, en donde sacaban las malezas, tiraban una gramínea que no permitía crecer la vegetación. O sea, se quedaba siempre como un camino, se quedaba como un camino. Y esa gramínea es lo que nosotros conocemos como el tajataja. Ustedes conocen el tajataja, ¿verdad? Entonces, ese tajataja ellos ponían, y la gramínea esa impide que crezca la, Claro, que la crezca el pasto, maleza. digamos, la maleza. Claro, al costado había maleza, pero ellos podían caminar relativamente tranquilos. Eso se llamaba tapé avirú. Ellos le llamaban así, tapé avirú. Es importante acotar de que ellos no tenían medio de transporte. El caballo, por ejemplo, llega recién. En realidad, los primeros caballos llegaron después vamos a ver eso posteriormente, con Pedro de Mendoza, que en 1535, por ahí recién, ¿verdad? A Y una acotación. Acá en América, no, obviamente no habían caballos, ¿verdad? Bueno, no está novio, pero no habían caballos antes de que lleguen los españoles, ¿verdad? Acá digamos, los animales más parecidos a los caballos, ¿verdad? Eran las llamas, los guanacos, ¿verdad? alpaca. Que estaban, sí, claro, que estaban todos la familia de los camélidos que estaban en Perú, en una parte en Argentina Sí. también. Pero son animales relativamente chicos, no tenían fuerza suficiente como para subir encima de ellos. Y es por eso también que acá no habían prácticamente, la rueda, por ejemplo, era algo que no se usaba acá. O sea, se encontraron ruedas, pero en juguetes de niños, por ejemplo, pero no habían carretas y demás cosas. Entiendo que no habían No, prácticamente, porque no, no tenían con qué estirar. Acá tampoco, aclaremos, ¿verdad? No habían caballos, no habían vacas, o sea, no habían bueyes, no no. había ningún mamífero que pueda estirar. Los únicos animales que, digamos, que cumplirían esa función eran estos que mencionamos, pero no tenían la fuerza suficiente. Entonces ellos no podían montarse en esos animales, no podían estirar carretas, no tenían el arado que había en Europa, ¿verdad? Y eso también hizo que sus medios de producción sean relativamente deficientes y no puedan llegar al nivel alto que llegó Europa, ¿verdad? En desarrollo. Es Así, uno de los motivos. uno de los motivos. Así mismo. Y bueno, recorrido el Tapea Virú, ese, llegan a las estribaciones y ahí atacan unas cuantas poblaciones, se hacen de oro y muchos esclavos. Pero cuando atacan las primeras nucleaciones, los otros aborígenes incas se alertan, empiezan a ponerse a la defensiva, un poco agresivos y tienen que retornar. Pero Eh, ellos atacaron, digamos, con también guarnición indígena. O sea, no fueron ellos solos, sino que tenían tipo un no, no, ejército en de... realidad eran los guaraníes mayormente los guerreros, porque ellos eran seis nomás, lo que Claro, o sea, ellos pocos. conducían, entre comillas, ¿verdad? Conducen. Ni eso. Entonces, Alejo García lo que resuelve es volver y pedir refuerzo. Bueno, encontramos el oro, efectivamente existe, vamos a ir a venir preparado, ¿verdad? Y vuelve, Acá Tayú. sí, a Dayú. Y vuelven y quedan, decide quedar a mitad de camino y mandar una delegación para sus amigos que se quedaron, porque no todos vinieron. Por ejemplo, un portugués como él, porque él era portugués, que era, se llamaba Enrique Montes. Enrique Montes, por ejemplo, se quedó, le mandan unos emisarios, vayan avísenle que vengan con refuerzo y vamos a ir a traer más oro. Se queda a la altura de lo que hoy es más o menos San Pedro de Huamandillo. Lo cierto es que ahí, mientras esa delegación se iba, los indígenas
le matan a Alejo García. Ahora, ahí también hay dos versiones. Una es de que tuvo una divergencia con lo que eran sus amigos y estos le mataron. Ese tipo de cosas ocurrían, ¿verdad? Eso es posible porque generalmente ocurrió también, contamos esa historia con aquella... El gobernador anterior no, de... no, no. En uno de los capítulos anteriores contamos que ocurrió eso mismo en lo que hoy es República Dominicana, en la española, que un grupo que se quedó a esperar de recibir refuerzos se quedaron con los indios, al final fueron todos muertos, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Posiblemente por abuso, ¿verdad? Como ellos tenían armas, eran más poderosos, querían abusar de los indios, bueno, los indios no tenían armas, pero podían hacer las cosas de atracción y podían matar, ¿verdad? Que es lo que ocurría. Y el que dio, si no mal no recuerdo, el que dio la versión de Alejo García me decía que era el segundo al mando, digamos, que ahí surge la sospecha de que quizá le mataron sus mismos... Sí, no, ahí sí, inclusive hay otra versión de que pudieron haber sido los Guaycurúes, porque resulta que los Guaycurúes eran indios que nunca se doblegaron, que vivían en el Chaco, que ellos le atacaban a todas las personas extrañas que veían prácticamente. A los españoles que estaban que futuramente vamos a ver, estaban en Asunción, permanentemente le atacaban. Que pudieron haber sido, esa parte no se sabe muy bien, pero lo cierto es que murió en manos de los indígenas, ¿verdad? Eso, eso ocurrió todo en 1524. ¿Y qué pasa? Entonces Alejo García se dice que es el que descubrió el Paraguay, porque es la primera persona europea, digamos. Bueno, no sabemos también si estos indígenas que estaban aquí no vinieron de Europa, ¿verdad? Pero digamos, el primer europeo que dejamos, Europeo moderno, digamos. el europeo moderno que pasó por el Paraguay es Alejo García. Otra cosa que también se dice es que fue el primer hombre blanco que vio los saltos del Guaira. Es muy probable porque generalmente después, con el tiempo, las personas que venían a Asunción, cuando Asunción estaba fundada, venían por un camino que pasaba por los Saltos del Guaira y posiblemente eran caminos repetitivos. O sea, era uno de los caminos de los indígenas que usaban para venir desde Santa Catarina a Asunción. Y inclusive en aquella época se fundaron ciudades, eh, unos kilómetros arriba de los Altos del Guairá para que sea un punto intermedio en esos viajes. Villa de Ontivero, por ejemplo, es una de esas ciudades, ¿verdad? Bueno, termina ahí la historia. Alejo García muere, pero su gente, la gente que estaba con él, vuelve a Santa Catalina con la confirmación de que había oro y se podía llegar ahí. Bueno, vamos a hacer un punto aquí en la historia porque después sigue el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes en realidad ocurre mientras iba ocurriendo lo de Alejo García. Porque Magallanes hace su viaje, hace una capitulación con el rey de Magallanes también era portugués, pero hace su Me sorprende que hasta ahora todos mencionaban que eran portugueses, pero ninguno tenía nombre ni apellido portugués. Porque Alejo García, lo que No, pero mencionaste. Alejo García en realidad está castellanizado, es Aleixo García. Ah, ya, o sea que García, ya, sí. ya Él entiendo. es Aleixo. Y Magallanes, entonces, ¿verdad? sí, También. también. Entonces, ¿qué pasa? Realmente Magallanes, bueno, Magallanes empieza a preparar su viaje. Él estaba resuelto a encontrar ese pasaje del Atlántico al Pacífico. En 1517 empieza a preparar ese viaje. Bueno, después parte el Magallanes en 1519. El 20 de septiembre de 1519 viene y extrañamente él no para en Santa Catalina. Pues si hubiera parado en Santa Catarina, él en 1520, en 1521, todavía le hubiera encontrado a Alejo García y vaya a saber si no se iban con ellos en el viaje y ahí
terminaba, no se iba a producir la historia que contamos de Alejo García, ¿verdad? No pasó, pues generalmente todos venían a parar en Santa Catarina. Y Era él, un punto, digamos, sí, común. pasó de largo. Y ahí Magallanes para después en la bahía de San Julián, que es en la Patagonia. Y ocurre, la Patagonia no se llamaba la Patagonia en ese momento. La Patagonia le da el nombre Magallanes. ¿Por qué? Porque ahí él tuvo el famoso motín, ese en donde después de controlar el motín, deciden al amotinado, al jefe del motín, deciden castigarlo dejándolo en la Patagonia y no le matan, sino que le dejan ahí a que se arregle. Nunca más se supo del tipo, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué pasa? Ahí encontraron unos indígenas que tenían los pies muy grandes. Y eso en el castellano de la época le llamaban patagones. Y de ahí que viene el nombre de Patagonia para ese lugar. Después siguieron más hacia abajo, ya hacía un frío fenomenal, ya estaba cerca del polo. Y en un lugar, por la noche veían un montón de fogatas. Y por eso a ese lugar se le llamó Tierra del Fuego, que se sigue llamando Tierra del Fuego. Bueno, después Magallanes pasa por lo que es el estrecho de Magallanes, sube por la costa de Chile, después se lanza hacia el, hacia el occidente y 3 meses y medio se fueron sin reponer agua ni alimento. Apestado de escorbuto, un desastre. O sea, ya estaban tratando de llegar a lo que sería Asia. No, así, Estaban querían llegar a buscando la eso, Molucca. digamos. Y llegan a una islita, a las Islas Marianas, que uno mira en Google Maps y no se ve, o sea, cuando tiene que agrandar. Y estaba todavía bastante lejos del continente, o sea, ahí encuentran, y lógico, se reponen agua, comen fruta. Habrán llegado de puros pedos. No, lógico, pudieron haber errado eso porque esa isla era Por eso. minúscula. Bueno, la cuestión es que cuando uno va, le va a salir bien. Y hay que reconocer que Magallanes era tenaz también, ¿verdad? Porque si primero ya estaban muriendo, quién sabe cuántos murieron de escorbuto. La comida se le podía acabar, el agua. Claro, o sea, estaban a su suerte. No, A la el verdadero a la deriva. Sí, a la deriva. ¿Verdad? Lo cierto es que Magallanes comete un grave error, porque después van a la Filipinas, quedan ahí otra vez a reponer, porque ahí ya estaban sabiendo que estaban llegando, ya tenían referencia. Llegan ahí, se hace amigo de una tribu ahí, por ejemplo, una tribu amigable, le dan bastimento, le dan comida y compañía. Y después estos indios le dicen que la tribu esa de enfrente le importunaba. Entonces, Magallanes, imbécil, agarra y dice, bueno, nosotros le vamos a dar una garroteada a eso. Se van ahí, se pelean ahí, lo embocan a Magallanes y le matan los indios. A punto de llegar a las Molucas, el tipo arruina su viaje. Y bueno, ahí el Cano completa el periplo y vuelve después a España, ¿verdad? Pero ya se completó. Y ahí eh, eh, es por primera vez se da la vuelta al mundo, ¿verdad? Y ahí queda O sea, la comprobado. primera vuelta al mundo La sería primera vuelta al mundo, ahí queda comprobado que era posible lo que Colón decía, ¿verdad? Y qué sé yo. Ahora, qué tiene que ver esta historia de Magallanes con, con la historia de Asunción? Porque nosotros lo que estamos dirigiendo a la Fundación de Asunción tiene que ver con lo siguiente. Este viaje de Magallanes, esta primera vuelta al mundo que termina en 1521, tiene que ver con la Fundación de Asunción de forma totalmente indirecta. Pero es lo siguiente. Resulta que cuando llega a España la noticia de que se podía dar la vuelta al mundo, entonces lo primero que se hace es organizar un nuevo viaje para ya ir a traer. Ya ahora sabían cómo llegar allá, iban a ir a traer las especias y llenarse de plata. Pero ellos querían ir a traer las especias de España, pero dando la vuelta, digamos. Sí, no, lo que pasa es que no podían dar vuelta por el tema de Portugal. Portugal, porque tenían un tratado con Portugal que era el Alsacobas Toledo, que no podían no podían dar la vuelta, pero ya volvían sí por ahí. O sea, ellos volvían, daban la vuelta por el estrecho de Magallanes, llegaban, pero la vuelta ya hacían por África. Ya.
No sé, Comentario, imagínate que en 1521 me decía se completó la primera vuelta al mundo. 2023, gente, hay todavía personas que piensan que la Tierra es plana. así mismo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Porque eh, en realidad, porque se organiza un segundo viaje y en este segundo viaje viene Sebastián Gaboto. Y con Gaboto nos acercamos bastante a la fundación de Asunción. Te voy a pedir un segundo porque yo creo que acá podemos ir cerrando este episodio. Vamos a dejarle a la gente con la duda de qué fue lo que hizo Gaboto, que va a ser nuestro próximo personaje, que lo vamos a tratar en este episodio que va a ser el sexto ya. Entonces hoy hablamos, yo creo que bastante bien de Díaz de Solís, de Magallanes. Y bueno, siempre invitándole a la gente a seguirnos en Instagram sobre todo, que es la red social donde más publicamos nuestras novedades, digamos. Vamos publicando encuestas, vamos publicando algunas situaciones para poder interactuar. Entonces les invito a seguirnos en Instagram, de historia PY, para este próximo episodio que se viene con Sebastián Gaboto. Muchas gracias. Está interesante la historia.